Muy bien, Alfredo. Hay otro tema que yo quería tocar contigo, ¿no? Sé de tu formación antropológica, tu afinidad política también, ¿no? Tú has sido, pues, director de ADEX, ¿no? De la Asociación de Exportadores del Perú, y tu paso por ahí tiene mucho que ver porque has querido también contribuir con que este país mejoremos, este país mejore, para que mañana más tarde dejemos algo mejor, un mundo mejor para los que vienen atrás, para nuestros hijos, nuestros nietos. Eh, y la pregunta viene aquí eh, ¿en qué momento crees tú que nace este sistema corrupto, este sistema el cual hemos heredado, ¿no? La época de la República, sí, sabemos, pero creo que viene un poco más atrás. El otro día conversamos al respecto y de cómo los españoles nos conquistaron, ¿no? O sea, el factor clave de la conquista española no fue pues de que hubo una guerra donde vinieron y nos conquistaron y nos ganaron las guerras a los incas, ¿no? Parece que tuvo mucho que ver, ¿no? Y lo habla y lo dice, pues, los grandes historiadores, de que hubo un contubernio con los curacas de ese entonces, ¿no? ¿Qué nos puedes mencionar, Alfredo, tú que conoces muy bien esta parte de la historia de nuestro país? No se escucha. No, 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 eso, no. Eso. Ya avísale, avísale a... Avísale a David, avísale a David. Escucha, su micro estaba apagado. Ya, llámale a Nacho. Alfredo, tu micro lo tienes mute. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Disculpe, Alfredo, no te copiamos. Ya, perdón, perdón, gente. Bueno, el asunto es así, ¿no? La, claro, cuando llegan los españoles, que eran cuatro gatos, se las arreglaron para ponerse de acuerdo con los enemigos que los incas mantenían, porque el imperio incaico no había llegado a los 100 años, Claro. no tenía un siglo de establecido, y entonces, sobre todo, los más recientes, sus más recientes conquistas, eh, eran gente que había perdido guerras y que había tenido que soportar en muchos casos a regañadientes que los incas vinieran a ponerles la pata encima, ¿no? Por más que fueran más civilizados, por más que fueran más organizados y por más que llevaran una serie de beneficios vinculados con sus capacidades tecnológicas y su aprendizaje del manejo de la biodiversidad de este país, igual eran unos advenedizos, pues, que le habían quitado el poder a otros, Claro. ¿no? Entonces Pugna de poder. esos otros estaban pues picones, ¿no? Mm. Y apenas llegan los españoles, además había toda una mitología de que en algún momento iban a llegar, ¿no? Estos huiracochas, ¿no? Que además tenían vinculación con un dios viracocha, que también Mm. existía en el Parnaso inca, ¿no? Y además en otras religiones mitológicas de diferentes grupos humanos en, La en este misma, territorio, ¿no? la misma forma como se explica la historia de los incas, ¿no? Que salen del lago Titicaca, ¿no? Sí, Mamaoy y claro, Mampoín. todos los mitos de origen, todos los mitos de origen están vinculados con personajes superiores, ¿no? Y los Viracocha era un personaje incluso superior al sol. Entonces, cuando llegan estos blanquiñosos, dijeron, pucha, estos son unos viracochas. Mm. Y entonces inmediatamente empezaron los amarres y todo, pero la cosa se consolida luego de la conquista que toma una buena cantidad de décadas. Todo se consolida más ya en el virreinato, ¿no? Eh, en la colonia, bueno, en la colonia y en el virreinato.
Ujú. Porque los españoles le entregan la intermediación política a todos estos curacas, a todos estos eh, individuos que supuestamente habían tenido relación con el Inca, eran parte de la panaca real muchos de ellos, pero Muchos que eran incluso familiares del Inca, ¿no? Porque el Inca sí, era quien nombraba a los curacas y eran sí, gente de confianza que incluso ponía de su segunda generación, sí, sí, familiares sí. cercanos, ¿no? Siempre Era, hubo esa era, tendencia, era era hereditario, sí. hereditario, Sí, claro, eran castas, ¿no? eran castas. Eran castas no había nada, nada de democracia ni nada por el estilo. Ujú. Era otro sistema, ¿no? Sí, funcionaba bastante bien en la época, porque imagínate, uno de los problemas que tienen los países que tienen complejidades territoriales como las nuestras, es que tú das una orden y la cumplen cuatro gatos, los que Sí, te la pues. escuchan. Entonces la gente está muy desasida entre sí. No somos un país integrado, ¿no? Entonces, esta cuestión que sucede con los caciques, que Ujú. eran los intermediarios políticos que se ocupaban de una intermediación política que además estaba vinculada con la complejidad geográfica de este país. Este es un país muy difícil de manejar, muy empinado, ¿no? Mm, Y entonces los españoles no se iban a construir una intermediación política propia, teniendo una ya servida en la mesa, claro. ¿no? Entonces, ahí empezaron Mucha, los mucha problemas. política, ¿no? Mucha política ahí, ¿no? O Ay, sea, claro, la política de esa época era además una política que estaba vinculada con como tú has mencionado hace un rato, ¿no? Como eran familiares del Inca, se habían hecho familiares por matrimonio, ajá, ¿no? En muchos casos. Entonces teníamos un, un montón de gente que además también eran familiares, pero no estaban en el poder y que reclamaban en procesos judiciales y eh, en diferentes espacios públicos de esa época, eh, reclamaban sus derechos políticos. Uno de ellos fue Tupac Amaru. ujú, Tupac Amaru II reclamaba un derecho político específico en una corte de Lima porque le habían otorgado una serie de ventajas a un primo suyo que según él no tenía los mismos derechos eh, familiares, digamos, y los mismos vínculos tan cercanos con las panacas reales que él sí tenía. Entonces, todo este problema que surge después de la carta que Tupac Amaru le manda al rey de España y que nunca es respondida, todo esta gran rebelión de Tupac Amaru está vinculada precisamente con estos detalles políticos, estos manejos en donde a muchos magistrados españoles de la época les bajaban pues plata, o sea, todo lo mismo que sucede ahora sucedía antes, ¿no? sí, claro. Hay un libro interesante que escribió Carlos Amati León, ex ministro de Agricultura nuestro, un par de veces ha sido ministro. Él escribe un libro que se llama La matriz cultural colonial, y a partir de esa matriz cultural de la colonia, él se da cuenta que se ha ido replicando, porque la cultura es así, la cultura no cambia tan fácilmente, la cultura es como la ortografía. Claro, incluso Alfredo, una de las hijas, dos hijos de Pizarro, de Francisco Pizarro, se casaron con la hija de Pizarro se casó el hijo de Huayna Capa, Sí, ¿no? O sea, por ahí sí. empieza toda la historia, ¿no? No, sí, pero por supuesto, es que esos vínculos eran necesarios para poder mantener el poder, Ah, buen manera, pues. ¿no? Tanto de unos como de otros, pero eso era lo mismo que sucedía en España y en Francia y en todos lados. O sea, se casaban para evitar la guerra y mantener la cuota de poder que ambos tenían. No había perdedores, Claro. supuestamente. El problema es que después de Tupac Amaru y de la rebelión de Tupac Amaru, en donde España demuestra su incapacidad para gestionar
por mucho tiempo más las presiones que se venían acumulando a lo largo y ancho del país en estos sectores de la clase alta inca. Estamos Claro, hablando de que en esa época los nativos del Perú tenían su propia clase alta. No te olvides que Túpac Amaru hablaba 3 idiomas, claro, ¿no? claro, Y claro, manejaba un negocio de transporte que era como decir LAN, claro, claro. ¿ok? El tipo Y todo, llevaba y recuas de pasó, mulas, pues claro, recuas de mulas que llegaban, que llevaban mercadería hasta el Río de la Plata claro, y de ahí, Argentina, y de Uruguay, ahí a Europa, Paraguay, y de claro, ahí a Europa, y de Europa al Río de la Plata, y de ahí traían la mercadería para acá. O sea, estamos hablando de alguien que tenía mucho dinero, que tenía claro, mucho poder y que era más indígena que cualquier indígena que tenemos ahora acá. claro, eso es verdad, así es. Entonces, pero ¿qué pasa después de la rebelión? Después de la rebelión se cae el imperio. Se cae o sea, en esa época se le llamaba la República de Indios a esta clase social alta en donde estaban representados, digamos, los nativos de este país. Así Esta clase social alta se derrumba cuando Túpac Amaru es despedazado, o tratan de despedazarlo, porque al final no lo logran, pero lo matan al hombre allá en Cusco, y a él y a Micaela Bastidas y a los hijos y qué sé yo, a todo el mundo. claro, Entonces, desaparecieron a toda esa casta, ¿no? claro, pero no solamente mueren ellos, se tumban toda la República de Indios, se tumban a todos los líderes de esa clase social, digamos, y se genera el, este proceso de Ahí creo que eliminar. hay una fractura ahí, ¿no? Creo que ahí se fractura el país, ¿no? Es ahí que empieza la gran fractura, se prohíbe el quechua, se Claro. prohíbe el uso del quechua, se queman todas las pinturas vinculadas con lo indígena. Y se O sea, acaban con los últimos amautas que podían haber hasta ese y entonces. ahí se matan a todos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos con un país en donde por un extremo estaban todos los nativos que habían dependido de este sector social que es eliminado Ujú, y que son arrinconados cada vez más a las partes altas. ujú. Según lo podemos leer y constatar, lo constatamos en la realidad, pero lo leemos en El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Hermosa novela de Ciro Alegría. Entonces, esa situación, con esa situación que empieza en 1781, llegamos 40 años después, a 1821, Uno, claro, la independencia del Perú, la independencia. ¿no? Y la independencia del Perú fue solamente un pase de un estado a otro, ¿no? O sea, entre comillas, independencia, porque lo que se hizo fue una negociación también, ¿no? Una Así negociación. es, así es. Bueno, el Perú siempre ha sido un poco complicado, ¿no? Ya Bolívar salió asqueado de acá cuando vino a tratar de poner las cosas en orden, se regresó porque acá todo el mundo estaba cuidando su propia parcela de poder, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Este ha sido un país que ha estado, por un lado, de espaldas a toda esta población andina que fue conquistada, que fue colonizada, que fue sometida bajo el virreinato y a la cual nunca se le dio derechos. Nunca, nunca se le dio derechos. Y estaba, además, en un país tan complicado, mientras más alto estaban estos compadres, ¿no? Estos cholitos, entre comillas, este, más alejados estaban de lo que estaba pasando abajo en la costa, que era donde se quemaban, digamos, se quemaban las papas en términos políticos, en términos Sí. económicos, ¿no? Entonces, toda esta situación hace que en los 40 años en que pasan entre la caída de Túpac Amaru y la eliminación de toda la clase política intermediaria andina, culta, rica, eh, este, hay una especie de deterioro profundo y crecimiento al mismo tiempo de las clases criollas intermedias, que empiezan a tomar el lugar de estos otros y se empiezan a generar los primeros movimientos políticos en el Perú criollo.
en el Perú mestizo, digamos, ¿no? claro. Empiezan a aparecer todos los mestizajes, todas las sangres de las que habla después en el siglo XX Yarguedas, ¿no? Todas las sangres que son la mezcla del cholo con el negro, con el blanco, con el chino que viene a finales del siglo XIX. Incluso hay una clasificación de 40 tipos de clases, ¿no? Sí, no, y hay un cuadro espectacular que los grafica a todos. No sé si está en una de las iglesias del Cusco. Hay un cuadro de esa época, ¿no? Del cuadro colonial. La pintura, lo que llaman el barroco andino, ¿no? Sí, 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 sí. Había muchas mezclas que ahora ya la tenemos más o menos estandarizada, pero Claro, como bien decía Ricardo Palma, en el Perú el que no tiene de inga tiene de mandinga. así O es, sea, el que no tiene de inca tiene de negro, ¿no? claro. Entonces, De negro, indio, cholo, y de blanco, español, yo chino. tengo de chino, de español, de indio, de negro, por supuesto. O sea, acá somos una mezclita bien linda, ¿no? Pero, pero el problema de que estas mezclas, al mismo tiempo que han producido un enriquecimiento cultural y genético en la población peruana, también han generado una serie de distanciamientos sociales, ¿no? Distanciamientos sociales que tenían que ver con no te vayas a contagiar de ese otro, porque ese es un cholo, porque ese es un negro, porque ese es un chino, porque ese es un blanco, un blanquito, como le dicen las comunidades de negros, o le decían en la época en que yo andaba con comunidades de negros en el Callao, decían, esos blanquitos, siempre con desprecio al otro. Entonces, esa falta de estandarización, de homogeneidad eh, racial y cultural, ha generado los abismos que todavía se mantienen en la sociedad peruana y Claro, que son... pero si nosotros, Alfredo, comenzamos a revisar esta historia tan reciente, o sea, no es algo tan antiguo, o sea, es reciente. O sea, hablamos de 1821, 1860, que todavía comenzábamos recién a entender. Marcial Castilla, ¿no? Da la libertad a los negros recién en 1865, más o menos por esa época, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces ha pasado que 100 años, 150 años, no ha Oye, pasado nada. ha pasado poquísimo tiempo, Ha pasado, César. ha pasado Lo que poquito. pasa, lo que pasa es que claro, cuando tú lo ves en términos históricos es nada, pues, Sí, pues es nada, es nada. Lo nada. que pasa es que nuestras vidas son cortas, pues vivimos 80 años, Claro. 90 años. Y estamos O sea, recién todavía tratando de entendernos, ¿no? Estamos todavía en ese proceso de exacto. entendimiento, ¿no? Es un Y proceso bien interesante, ¿ah? sí, sí, es muy interesante, Es Alfredo, bien interesante. porque y la parte donde yo, digamos, critico es que nuestros historiadores actuales como que lo han tratado de tapar ahora, ¿no? Como que no lo dicen, existe, nos vemos todos los días, sabemos que existe el cholo, el negro, el indio, el sambo, todo, pero lo que tratamos de que eso no está, de que no existe, ¿no? No, Eso es bueno, pero verdad. no, las ciencias sociales sí lo han señalado, ¿no? Las ciencias sociales lo han señalado, hay un montón de material ahí. O sea, hay sociólogos que han escrito sobre el maltrato a las empleadas domésticas por personas que vienen de las mismas raíces raciales, Claro, pero que son de una clase social diferente. En la Escuela de Antropología de San Marcos estudiamos un curso que se llamaba Etnia y Clase, ajá, ¿no? Entonces, porque ¿qué pasa? Un pobre en Inglaterra, ¿por qué es reconocido? Por cómo habla. No por otra cosa, porque es igual de blanco que todos los demás. claro, Acá no, acá ya lo ve cholo y ya es pobre, pe, ¿no? claro, ¿Por qué? Porque no ha habido un desarrollo económico homogéneo claro. o democrático, para usar una palabra que está de moda. Entonces, yo creo que tenemos ahí un montón de oportunidades interesantísimas para racionalizar y mejorar nuestras capacidades de interacción con el otro, ¿no? El otro no es otro, el otro soy yo. Así es, Esa es una de las lecciones del mestizaje. El otro no es otro, el otro soy yo. Ese negro soy yo, ese chino soy yo, ese cholo soy yo, así es, ¿no? así es. Entonces, si tienes esa actitud, cambia todo. Y Claro, tiene que ver con el triángulo del que hablábamos antes. así es. Cambia todo. Empiezas a tener una actitud mucho más compasiva en términos budistas, ¿no? Compasiva en el sentido de que vives la pasión del otro. La pasión del otro es tuya, te acompaña, es compasión. Acompañas la pasión de la otra persona, sea cual sea.
¿no? Entonces, eso nos hace más humildes y nos hace más empáticos. Y eso es algo que necesitamos en este país a gritos, mayor empatía. Pero también necesitamos autoridad. Una de las cosas que yo he percibido, César, y te voy a hablar de algo que creo que no hemos conversado, no sé si lo hemos conversado en algún momento, tanto que hemos hablado tú y yo, este, y es sobre esta especie de pater perdido. Ajá. En psicoanálisis se habla del pater como la figura de autoridad del padre que ha introyectado la persona en sí. Cuando su padre le enseñó de chico a comportarse así, le dijo que esto de ninguna manera y de vez en cuando le dio un palmazo para que quede claro que por ahí no era. Ujú. Yo tengo la percepción de que en el Perú tenemos un pater debilitado por los siglos de bastardazgo. O sea, durante muchísimos siglos, los españoles violaban a las indias. No es que se Justo, casaban con ellas y vivían con ellas felices, no. Las violaban, las embarazaban y se iban. Las violaban, las embarazaban y se iban. Las violaban, las embarazaban. Y eso pasó durante un periodo de tiempo muy largo, César. Muy largo. En donde el bastardazgo era ya, o sea, es más, lo ponían en tu partida de nacimiento. algo normal, algo Era natural. normal, se había convertido en una normalidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tu pater es débil porque no ha estado tu papá, esa es otra de las razones por las cuales la madre acá ha sido idolatrada y el padre como que no tanto, Sí, pues. ¿no? La madre, porque además la madre es absolutamente alucinante en este país. Las madres son capaces de sacarte adelante lo que sea, Mm. porque tienen ya, o sea, han estado acostumbradas demasiados Claro, siglos. ya lo tienen, ya lo tienen en el gen, ¿no? Ya está. Exacto, ya medio que lo tienen metido genéticamente, porque son siglos de haber tenido que lidiar casi solas con la falta de responsabilidad de los hombres. Sí. Entonces, y esa falta de responsabilidad no es porque los hombres somos malos, no, 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 es porque de chicos no tuvimos el padre al lado. Y estoy hablándote a nivel social. De repente Sí, sí, tú sí claro. tuviste tu papá al lado o yo de repente, pero no como sociedad hay una cantidad enorme de hombres que abandonan a sus mujeres. Claro. ¿No? Tanto así, Alfredo, que incluso hay una corriente donde dice, no, bueno, yo puedo criar a mi hijo sin padre, no hay problema, dice, ¿no? Claro, Y claro, no es porque, verdad, porque y no están es verdad. hartas, porque están hartas Claro. de sufrir, porque un imbécil viene, las enamora, les miente y después se larga. Y Entonces, de- esa situación, César, esa situación de bastardajo histórico e institucionalizado, ¿ok? Es bien fregada porque genera personas que no tienen el chip de ser padres, que no tienen el chip de ser buenos padres porque no han tenido buenos padres. Entonces, cuando tú no has tenido buen padre y tú crías a un hijo y tú eres mal padre, tu hijo también lo va a hacer y sus hijos también lo van a hacer. Entonces, después de cuántas generaciones han pasado desde la conquista, estamos hablando de 500 años, hablemos de 3 o 4 generaciones por siglo, ya estamos hablando de 5, ponle que sean 4 20 por 5, generaciones. 20 generaciones de personas que y en 20 generaciones, ¿de cuánta gente estamos hablando, César? Claro. Si cada uno de nosotros que vivimos en el Perú actual, que somos 30 millones, tiramos 20 generaciones para atrás, tú sabes que es un cálculo geométrico que tú como ingeniero lo puedes hacer más rápido que yo, Sí, pero claro. tenemos dos padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos, y así seguimos para atrás. Entonces, mira tú la cantidad de gente que ha sido. Muy bien. Ya estamos de vuelta nuevamente con Alfredo. Estábamos tocando un tema súper importante, Alfredo, por favor, continuemos. La importancia de la paternidad, ¿no? Hablabas de la autoridad, ¿no? Creo que ha quedado claro, a El mí tema me ha sí. quedado muy claro el tema de la autoridad. Y, y cuál sería, pues, una de las conclusiones, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder retomar, poder recobrar o poder derrumbar nuestro país, Alfredo? Mira, ¿Qué es lo primero, que primero, primero, César, creo que tenemos que entender. entender, O ¿no? sea, cuando hablamos de la autoridad, hablamos de nuestra propia autoridad sobre nosotros mismos y cómo la ejercemos en los demás, número uno, ¿no? Ese es el pater del que El hablábamos pater, antes, este claro. pater debilitado, este pater debilitado. Entonces, después fijémonos entonces en las autoridades sociales.
Porque la primera sociedad que tiene el ser humano es su familia, ¿no es cierto? Claro. Entonces en la familia se gesta el amor filial, se gesta la generosidad, se gesta la responsabilidad, ¿no? Se gesta la autoridad sobre ti mismo, sobre tus actos. La posibilidad de que tú decidas conscientemente qué es lo que debes hacer, qué es lo que tienes que hacer, tu deber, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se gestan en la familia. Entonces después salen a la sociedad y en la sociedad nuevamente se vuelven a ejercer a través de las autoridades. Entonces mira la lógica entre la falta de pater histórico, ¿no? Genético de este país, la génesis cultural de este país, tiene una falta de pater después de la ruptura terrible que fue la conquista, ¿no? Encima viene con Yaya. Te conquistan, violan a tu mamá, naces tú, no recibes pater, no recibes el amor de padre, no recibes más que el amor de madre, que tiene sus límites. Tiene sus límites. No es lo mismo, obviamente. Nada, obviamente no es lo mismo. A la niña la cría bien bonito, pero al niño no le puede dar lo que un hombre le tiene que dar a su hijo. Así funciona. Entonces, sales a la calle, ya después de 20 generaciones, sales a la calle con tu mototaxi, con tu Mercedes-Benz, con tu lo que sea que manejes, tu bicicleta, no importa. Metes la pata, o sea, cometes un error, o haces una falta y te topas con la primera autoridad, la policía. La policía representa el pater. Claro. Pero la policía en este país cuesta 5 lucas. Lamentablemente. Pues, ¿no? Te para el policía y entonces tú te has pasado la luz roja y te dice, bueno, señor, le voy a tener que poner una papeleta y esto va a ir en su récord de su brevete. Entonces dice, pero jefe, mire, que no sé qué, que no sé cuánto. Le metes letra y el tipo te dice, bueno, pero ya, pues, ¿cómo hacemos? Ya, pues unas 10 luquitas y ¡pac! Se arregla la cosa. Eso sucede en Lima y en el Perú todos los días. Alguna vez un amigo chileno me decía, mira, manito, me decía, yo a los carabineros los odio, me decía, pero cuando vengo a Lima como los extraño. ¿Y por qué? Porque el carabinero, si para cualquiera que haya estado en Chile, el carabinero te para y no te dice nada, nomás te pone la multa y chau. A mí me ha parado carabineros porque andaba sin el cinturón de seguridad. El tipo me decía, seguramente que el señor es extranjero. Al toque se dan cuenta. Sí, soy peruano. Ah, no, señor, acá se usa el cinturón de seguridad, antes de que se impusiera aquí. Porque acá no imponemos nada. Acá la gente no la obligamos a nada. La única cosa a la que hemos obligado ha sido ponerse el cinturón de seguridad. Y ya hemos logrado ¿no? Porque no, si tocas la bocina, no te ponen multa. Si te pasa la luz, no pasa nada. Entonces, esa falta de autoridad se refleja en todas las instancias institucionales de este país. Te vas a la municipalidad y te quieren cobrar por abajo de la mesa. Te vas al Congreso porque hacer un reclamo y te quieren hacer un business ahí. En todos lados es igual, en todos los ministerios, en todos los aparatos del Estado, siempre va a haber alguien que te la arregla por abajo, ¿no? Y la complican por arriba un montón, la complican a propósito. Por arriba, tú ves las normas en este país, todas son perfectas, todas son normas, caray, de países del primer mundo, ¿eh? Los niveles de exigencia a nivel sanitario, wow, ni en Japón, viejo. Nosotros que importamos a veces algunas plantas de Europa o de Egipto, qué sé yo, los mismos proveedores egipcios que le venden a los alemanes, nos venden el producto a nosotros, el mismo producto. Pero acá nos exigen que le tengamos que pasar por una serie de otros procesos porque se supone que no son lo suficientemente limpios. Dios mío, los alemanes son menos exigentes que nosotros, ¿no? Entonces, todo eso lo hacen a propósito para construir esta especie de economía subterfugiada, economía por debajo de la mesa, en donde la corrupción se ha convertido en el pan de cada día. ¿Qué tienes que hacer? Yo no sé, mano, qué habrá que hacer. A mí se me ocurre que uno tiene que tomar medidas de autoridad real.
Porque acá hay una mariconada, discúlpame el francés, pero hay una mariconada de las autoridades de que nadie quiere sancionar realmente a nadie. Tú tienes que meter a la cárcel a los policías corruptos, los tienes que meter en la cárcel. No importa la gradación que tengan, porque además el que pide plata en la calle, ya tú sabes que parte de esa plata se va para el teniente. Sí, Y claro, esa parte se va para el capitán. Hay una bolsa para el general. y que lleva arriba. Y es una Entonces, corrupción institucionalizada. esa está institucionalizada. Entonces, a esos hay que meterlos adentro. No hay nada más. No hay nada más. Claro, siempre los puedes fusilar, pero vamos a meterlos adentro por ahora. Claro, seamos realistas, seamos realistas. ¿No? Claro. Pero entonces los tendríamos que meter adentro, pero tendríamos que contratar otros para sustituirlos. Y esos otros tendrían que ganar sueldos decentes para empezar. Porque, disculpa, tú eres corrupto... Como dice Herbert, ¿no? Sí, sueldos higiénicos. Porque si yo a un policía, al que la gente le va a tratar de romper la mano, yo le pago 1.000 soles mensuales, 1.500 soles mensuales. No, pues, déjame pagarle 5. De pagarle 5, pero eso sí, como yo me entere. Ahí sí, ya sin proceso lo meto adentro. Claro. ¿Entiendes? Entonces, esta autoridad que se requiere tener en el país, que solamente lo pueden tener personas que tienen un pater sólido en sí, ¿no? Esa es indispensable. Y yo te juro que no entiendo. Yo no entiendo cómo ni el Congreso de la República, ni los gobernantes de los últimos años y décadas, qué sé yo, nadie se ha puesto al tema. Nadie se ha puesto a mirarlo en serio. Es decir, a ver, vamos a ver cómo solucionamos. Empecemos por el Ministerio del Interior. Uno, aunque sea. Un hito. Y hagamos un plan piloto ahí. ¿Cómo hacemos para que esta gente ya no reciba plata y simplemente sancione? ¿Tú sabes cuántos microbuses hay dando vueltas en la calle que tienen 800.000 papeletas y que siguen dando vueltas por la calle? ¿Por qué? Porque es que no los puedes sacar de la calle porque ya creas un problema social. Entonces después se van a la huelga. Entonces, es un poco complicado este país. Sí. Es un poco complicado. Y cuando hablamos de corrupción, Alfredo, claro, si bien es cierto, por cada 5 años democráticamente elegimos autoridades, ¿no? Pero las autoridades que ingresan al gobierno, más allá que sean o no son corruptos, que esa es otra historia, el Estado como tal ya es corrupto, el Estado, la forma como está organizado, ¿no? Por supuesto. Y tú encuentras pues que las personas que vienen de carrera, los funcionarios públicos, ya tienen un sistema corrupto, o sea, es complicadísimo luchar contra ello, porque claro, lo vemos por arriba, el presidente corrupto, el gobernador corrupto, el alcalde corrupto, pero el sistema abajo es corrupto. Claro, mira qué pasa, cuando tú no eres corrupto, el sistema mismo te expulsa. Así es. ¿No? Yo tengo amigos que hasta han estado ministros, qué sé yo, y son gente súper honorable, que ha sido destruida por el sistema. Así es. Un sistema que sabe que, como alguna vez un director del Ministerio de Cultura me decía, no, compadre, acá tú sabes que cada ministro tiene una vida útil de 9 meses promedio, ¿no? A este ya le faltan 2, ¿no? Ahorita se va. Entonces, esta especie de destrucción generalizada de lo correcto es bien complicada de enfrentar, sí, es cierto. Me ha pasado a mí, yo he sido director regional de producción y ya el sistema abajo ya te inventan los documentos, te firman los documentos, te hacen toda la historia para que tú digas, claro, como tú eres responsable, finalmente tú eres el culpable, ¿no? Pero son ellos los que están haciendo todo. Es que el aparato del Estado es una masa muy grande, es como una masa de gelatina en donde llega un gobierno que es una chalanita y quiere pescar algo, ¿no? Y no hay forma, pues, porque es una masa de gelatina, eso está hecha de un material impermeable, ¿no? Sí. Eso me acuerdo habérselo dicho alguna vez a este chico que era ministro de Produce, que hizo me acuerdo su apellido ahorita, que hizo el plan de diversificación productiva tan inteligente, tan vivo, tan realmente que esa cuestión podría haber cambiado el país, pero no lo pudo hacer porque el aparato del Estado no se deja. No lo permite. Claro, entonces hay un tema de reforma del Estado ahí que es complicado porque los gobernantes tendrían que parar el aparato, ¿no? Sí. Para cambiar todas las piezas y después volverlo a echar a andar. Sí. Eso es un trabajo de hormiga,
Alguna vez, te acordarás, César, que hicimos juntos un diplomado en la Universidad del Pacífico, Sí, claro, sobre teoría sistémica del desarrollo, ¿no? claro, claro. Y en teoría sistémica del desarrollo te dan las herramientas para hacer esos cambios, ¿no? Pero se requiere una voluntad política muy fuerte y una claridad de corazón, Una ¿no? voluntad política, Alfredo, y un pacto político-social para hacerlo. Sí, sí, pero que tiene que estar basado en unos niveles de honestidad Sí, sí, que son bien raros, pues, en unos niveles de corazón. O sea, estamos hablando de un discurso político que no está basado en el bien común como palabras huecas y vacías, sino como una especie de obligación histórica de quienes están dispuestos a ejercer ese mandato, ¿no? Entonces, bueno, el próximo año hay elecciones, así que vamos a ver quiénes se animan, pero la verdad es que uno de los problemas que está generando todo esto que estamos conversando es que muchas personas honorables y que podrían hacerlo muy bien no están dispuestas siquiera a acercarse a al pozo maloliente de la corrupción estatal. sí, sí. Es lamentable, pero Claro, pero Alfredo, yo te lo digo en carne propia, o sea, y es una realidad, y es una verdad, o sea, a mí me habrán ofrecido un par de veces un ser funcionario público, le digo gracias, con una vez suficiente, no más. sí. ¿No? ¿Para qué? Sí. Sí. Es Sí, que es sí, muy verdad, complicado. Alfredo. Es muy complicado. Aparte que los sueldos son malísimos, y claro, y viene el Esa es otra populismo, cosa. que no, que hay que servir, sí. Esa es otra cosa, eso que acabas de mencionar de los sueldos malos. Más allá de que sea un ladrón o lo que fuera el buen Toledo, una de las cosas inteligentes que hizo él fue subirle los sueldos a los empleados públicos, sobre todo de primer nivel. Claro, con eso ¿qué logras? Metes profesionales buenos pues al sistema. Después vino Alan García y lo echó todo para abajo otra vez porque por este prurito de que no hay que gastar. No, al contrario, compadre, yo no entendí nunca esas cosas. A mí me parece que el empleado público y el policía y todos deben ganar bien. ¿Para qué? Para que no tengan que pensar estupideces. Así es. ¿Entiendes? Para que realmente hagan su trabajo. Para que hagan su trabajo y además escoges buenos perfiles profesionales que van a venir porque le vas a pagar 15,000 soles, pero el tipo va a vivir tranquilo con eso, bacán. Ok. Entonces, pero me haces la chamba bien, eso sí. Y ahí te pones exigente. Pero como les pagas 3,000, 2,000, entonces, pucha, jalas cualquiera que no tiene el perfil profesional. Así es. ¿No? Y encima en los medios de comunicación se les da por llenarse la boca porque alguien gana 10,000 soles, como si eso fuera un pecado. Pues ganar plata para un profesional que es bien formado. En el sector privado, Alfredo, en el sector privado se gana muchísimo más. Pero por supuesto que sí, y nadie te hace una bola. Nadie te hace una bola porque saben que lo bueno cuesta más. Lo barato sale caro. Eso es verdad. Eso lo sabemos todo, pero no, cuando vemos al aparato del Estado, pensamos de otra manera. No, ahí tenemos mucho que arreglar, César. Bueno, ya nos tomamos el cafecito de arreglar el país contigo. Te agradezco muchísimo la invitación. Muy bien, Alfredo. Yo estoy muy muy contento de haberte tenido en este segundo programa en el cual estamos saliendo. Quien nos conoce o quien te conoce, hemos tenido muchas charlas y la verdad siempre es muy grato conversar contigo porque no solamente hay un nivel de reflexión, sino también hay mucha data, hay mucha información que nos hace repensar lo que tenemos que hacer, lo que es el país. Y gente como tú, Alfredo, lo necesitamos, ¿no? Pero como bien dices tú, meterse en el aparato público hay que pensarlo 10 veces, ¿no? Hay que pensarlo 10 veces. O no, yo, viejo. Digo, hay que estar ya en la parte, en el pináculo de la vida para tratar de ir a arreglar algo, porque hoy tratar de arreglar las cosas cuando uno tiene muchas responsabilidades, tiene familia, es bien difícil meterse con el aparato del Estado porque o eres corrupto o terminas siendo corrupto y no hay vuelta que darle en ese sentido. Es bien complicado. No, a mí mi mujer me pondría las maletas en la puerta. Si me meto a una cosa y es una pena porque uno quiere ayudar a su país, uno quiere aportar, pero la verdad es que a veces es preferible tener una influencia más periférica y lograr que las personas en su día a día se conviertan en personas mucho más empáticas, mucho más, o sea, que se lleven bien con sus vecinos, ¿no? Haciendo eso, hacemos país, de verdad. Me quedo con esa frase, ¿no? Llévate bien con tus vecinos, ¿no? Que a veces parece algo tan simple, pero que es tan complicado porque realmente
hoy en día no se da, ¿no? Tú vives en una avenida, en una calle donde realmente ni conoces a tu vecino, ¿no? Sí, y tu vecino eres tú. Sí, Esa es la otra cosa que creo que podemos quedarnos porque en esta conversación tan agradable, César. Tu vecino eres tú, ese chino, ese cholo, ese negro, ese blanquiñoso que va en su Mercedes. Todos eres tú. Y entonces con esa visión creo que podemos mejorar un poco las cosas. muchísimas gracias, Alfredo. Ha sido un gusto, un honor tenerte en este programa y espero que no sea la primera y la última y volver a conversar, ya que hay tantos temas por conversar, Alfredo. Muchísimas gracias. Muchas gracias César y te felicito por la actitud permanente de mejorar las cosas que tienes.